Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón. Yo soy Mario y hoy vamos a comparar dos de los sets con más hype de este 2024. El set 75-372 Battle Pack de soldados clones versus droides de combate y el 40-755 nave de descenso imperial versus speeder de exploración rebelde. Para hacer esta comparación me gustaría hacer 4 categorías y determinar quién es el ganador de cada una de ellas, siendo estas las construcciones, minifiguras, puntuación como Battle Pack, valor y luego os daré mi opinión personal. Antes de empezar con las categorías vamos a dar un poquito de información básica de ambos sets, aunque podéis encontrar las reviews de los dos en el canal en la lista de reviews que tenéis creada con todas las reviews que tenemos en el canal. El set de clones cuenta con 215 piezas, 9 figuras, 4 clones y 5 droides y todo esto por un precio de 30 euros. Mientras que el set de los imperiales por 40 euros nos incluye 383 piezas, 7 minifiguras, una del aniversario con QTKT, 3 rebeldes y 3 Stormtroopers. Empezando por las construcciones, en el 75372 contamos con 4, 2 para el bando de la República y 2 para el lado separatista. Las mejores seguramente estemos todos de acuerdo en que son las separatistas, teniendo un Octuptarra Treat Droid que cuenta con unas piernas que pueden cambiar de posición, una cabeza rotatoria con cañones y misiles que podemos disparar y la pieza de la cabeza que me parece bastante curiosa, pero a la vez limita un poco el que nosotros podamos hacer nuestra construcción más grande, ya que la cabeza no podemos agrandarla al ser una pieza única, cuenta con una pieza transparente que representa el cerebro de droide, cosa que no debería tener a lo mejor, o tal vez son muy listos. La segunda construcción es un Stab Speeder, una construcción muy simple pero muy buena que me alegra contar con ella. Además tenemos el detalle de una pieza para poder poner el blaster del droide que lo conduce y así lo tiene en la espalda. Por el lado de los clones tenemos otras dos construcciones y una cajita. La primera construcción es un pequeño cañón barra barricada y el diseño me gusta más que la Speeder. Tiene un pequeño stat shooter, clips para poner las armas y para mí lo mejor que tenemos es 2 piezas de escudo que podemos quitar para que los clones tengan este escudo antidisturbios. La Speeder sin embargo me parece la peor de las 4 construcciones. Creo que le ha quedado como una unión de piezas que no termina de tener mucha cohesión, con un frontal muy alargado, la zona central muy simple y los enganches para los blaster traseros tampoco terminan de convencerme del todo. Si nos vamos al otro set de la comparación, tenemos 2 construcciones y aquí se nota que pese a que no es un Battle Pack y estamos comparándolos como tal, sí tiene más piezas de lo que supondría unir 2 Battle Packs normales. Por el lado imperial tenemos una construcción que por los comentarios que vi en la review y también es mi pensamiento no ha terminado de convencer. La dropship con las figuras puestas no termina de quedar mal, pero creo que sin las figuras pierde bastante, sobre todo en la zona frontal. Puede ser que esto sea por el tamaño de la cabina, tal vez un poco desproporcionada unido a la inclinación de la misma, que hacen tengamos todos esta sensación extraña. En el lado de los rebeldes, sin embargo, tenemos una construcción muy buena y creo que es de las mejores que se han sacado en un set de este estilo en los últimos años. El Speeder tiene sitio para 3 figuras incluidas en el set, se siente muy sólida y además puede separarse el cañón poniendo la torreta en tierra, aunque creo que así pierde un poco el set. Ambos son remakes de Battle Packs del pasado, de hecho creo que ambos son la tercera versión, pero como he dicho al principio se nota mucho que las construcciones son bastante más sólidas que en un Battle Pack normal. En esta categoría creo que el ganador claro es el Battle Pack Imperial. ¿Y por qué digo esto? Pues se ve que la cantidad no siempre es mejor que la cantidad y aunque tenemos una mayor cantidad de construcciones en el de los clones, sí que pienso que redirigir todas esas piezas, sobre todo en el lado de los clones, a crear una barricada mejor que provea de un refugio contra el asalto de los droides habría sido algo más interesante que hacer esa Speeder que yo creo que a prácticamente nadie le ha terminado gustando. Avanzamos a la categoría de minifiguras y aquí ambos tienen una gran cantidad, porque aunque el set Imperial no tiene el nombre de Battle Pack como tal en su título, cosa que hemos dicho ya varias veces, sí que es una reedición de 2 Battle Packs unidos en uno. Por lo tanto, tenemos 9 minifiguras en el de los clones, aunque sí que es cierto que 4 son minifiguras completas y 5 son droides que para Lego no tiene el mismo valor, y en el otro tenemos pues 3 figuras de un set, 3 figuras de un bando, 3 figuras de otro y una del 25 aniversario que va como un poquito aparte, pero bueno, tenemos 9 contra 7. Con los clones siempre está sobrevolando el tema de los agujeros en los cascos. Tenemos gente que le gusta y otros a los que no. A mí personalmente me sobran, porque creo que no quedan del todo bien y no todos necesitan accesorios, pero tampoco me voy al extremo de no comprar un set o múltiples por este detalle. Las legiones incluidas sí que me gustan bastante, teniendo clones regulares de fase 2 por primera vez en una cantidad decente desde hace mucho tiempo, ya que solo tuvimos en un Microfighter de hace 10 años, y los clones de Coruscant teniendo la Gunship creo que son una grandísima inclusión y elección para poder llenar de una manera más barata esta nave. Por el lado separatista tenemos 2 droides B1, poco que comentar aquí, llevamos teniendo estos mismos droides 25 años, pero sin embargo con los super droides de combate B2 tuvimos 2 buenas noticias. La primera, su vuelta, ya que llevamos 10 años sin verlos, y la segunda, el cambio de moldes, que no solo hacen que se vean mejor, sino que también espero que a largo plazo hayan mejorado su durabilidad porque había muchos problemas con las piezas. Saltando al otro set tenemos 2 minifiguras menos, 7, y una de ellas es una figura del 25 aniversario de Lego Star Wars, el droide QTKT, que ya dije en mi review que estaba contento con la figura, los contrastes y cómo se había ejecutado. La parte negativa es que si utilizamos este set para aumentar nuestros ejércitos tendremos varias figuras que nos sobran y para abaratar costes tendríamos que intentar venderlas. Por el lado de los imperiales contamos con 3 Stormtroopers. Mucha gente no termina de estar contenta con el casco, a mí me da un poquito
poquito igual y pienso que son una figura bastante buena. Eso sí, siendo el remake del set que son, sí que pienso que o deberíamos haber recibido o un cuarto Stormtrooper en forma de uno negro piloto, como los otros sets, o cambiar uno de estos tres por el piloto. En el lado de los rebeldes tenemos tres figuras. Este número sí me parece acertado, la figura me gusta, aunque en 2024 me chirría un poco encontrar piernas de un solo color encima grises sin ningún tipo de impresión, y creo que un doble molde es lo mínimo que deberían darnos. Por puntualizar algo que tampoco me gustó en el set del pasillo del Tantive 4, donde los dos soldados rebeldes tenían la misma cara, aquí tenemos uno con la cara de Antilles y otro con la misma cara, o sea que si juntamos ambos sets va a parecer un poco que tenemos clones más que soldados rebeldes. En esta categoría creo que también hay un claro ganador, no solo porque un set desde mi punto de vista sí que son dos Battle Pack completos teniendo 4 figuras por un lado y 5 por el otro, y el otro se quedaría corto en los dos bandos, sino porque también en uno tenemos figuras exclusivas ahora mismo a la venta. El de los clones, tanto los clones regulares como los Super Droides B2 solo los podemos conseguir en ese set, mientras que imperiales y rebeldes podemos comprarlo en otros sets y además muy parecidos, y que incluso en oferta el precio pues puede estar ahí peleando con ellos. La tercera categoría es su puntuación como Battle Pack, y puede que uno lo tenga en el nombre y el otro no, nos vaya a dar una pista de por dónde van a ir los tiros, pero no debería ser así. En el set de la República tenemos lo que perfectamente podrían ser dos Battle Packs unidos en un set. Tenemos 4 figuras para un bando y 5 para el otro, porque al ser droides no deberían venir solo 4. Y además tenemos construcciones que se alinean con los Battle Pack de los últimos años. Con el set imperial, como hemos comentado, tenemos el remake de dos Battle Pack antiguos, donde sí sus construcciones se sienten más premium, pero el objetivo principal de un Battle Pack desde mi punto de vista es crear ejércitos, y aquí tenemos una figura menos en cada bando. Es cierto que tenemos la figura del 20 aniversario, que para mí no debería restar en el set, sino ser un extra, pero aun teniendo esto en cuenta, seguimos teniendo 7 figuras y no 8, donde creo que la inclusión más clara era el piloto imperial, como he comentado anteriormente, aunque la construcción no permita sentar a 4 figuras, eso nunca ha sido un problema en los Battle Packs. Por lo tanto, este punto se lo va a llevar también el Battle Pack de clones, lo que hace que vayamos 2-1. Para terminar tenemos la última categoría, que para mí muchas veces es la más importante, que es el valor de lo que recibimos con respecto a lo que pagamos. Dando dos objetivos, en un punto, en el de los clones, tenemos lo que es la unión directa de dos Battle Packs por 30 euros, obteniendo 4 construcciones y 9 minifiguras, cosa que en precios de 2024, si unimos dos Battle Packs, deberían de ser 40 euros. Por lo tanto, no solo me parece que el valor sea bueno, sino que tiene pinta además de ser un valor muy bueno, porque estamos, por así diciéndolo, recibiendo por 10 euros por debajo de lo que normalmente sería en Lego Star Wars. En el otro lado tenemos un set que sí tiene el precio que debería, pero si incluyese como mínimo una figura más, para mí tendría que tener 2. Cuando salió el Battle Pack de enero, yo ya pensaba que Lego no iba a hacer lo mismo por 30 euros con figuras normales que no fuesen droides, pero si lo suben 10 euros el precio, sí creía que iban a pasar a tener 4 en cada bando, y me ha sorprendido, ya que el aumento en número de piezas creo que más que justificar el precio, le da la sensación a todo el mundo de que tiene un ligero sobreprecio. Cabe mencionar un detalle no menor, y es que el set imperial es exclusivo de Lego, por lo tanto solo podemos comprar en tiendas o página oficial de Lego, por lo que será difícil encontrarlo con descuento, mientras que el otro lo he visto muchas veces por 25 euros, haciendo que todavía sea su valor mejor, teniendo también en esta categoría un ganador bastante claro. Terminando las categorías tenemos un 3-1 para el set de los clones, pero quiero decir también, dando mi opinión personal, que los dos me parecen unas buenas compras y ambos me parecen sets muy buenos para acumular personajes de cualquiera de los 4 ejércitos. Creo que son las mejores opciones seguramente que hay ahora a la venta, aunque vamos a contar un pequeño matiz también. Sin embargo, lo que sobre todo le pesa más al set de los imperiales es ser exclusivo de Lego, mientras que el otro no, por lo que muchas veces podemos hacer un ejército más numeroso todavía y encima más barato, ya que de 30 es muy fácil encontrarlo por 25, mientras que el otro de 40 a lo mejor en puntos dobles puede que sí que lo encontremos rondando los 35 euros o tal vez en alguna oferta, pero sí que es cierto que esto no puede competir tanto con el Battle Pack, sobre todo porque si tenemos en cuenta que tenemos el pasillo del Tantive 4, que sí que vale 50 euros, pero que yo lo he visto muchas veces rebajado a 35 euros y podríamos vender que nos sobrase a Antilles, a Darth Vader y a Fives, más vender las piezas, si solo queremos tener las figuras, puede que eso nos saliese más a cuenta, pero ahí habría que echar bastantes más cuentas. Dejadme en los comentarios qué os parece este tipo de vídeo con review comparativa, si os gustan las categorías que he elegido, si estáis de acuerdo o no en cada una y cuál es vuestra opinión personal. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, sobre todo a los miembros que, como siempre digo, con vuestro apoyo extra ayudáis a que el canal siga mejorando y a poder tener estos planos tan fantásticos. Estaréis viendo como una de las recompensas exclusivas vuestros nombres aparecer por pantalla. Y si queréis, por lo tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.